Familias, pero de otro tipo, de las familias numerosas, que es una noticia que les va a llamar la atención. En Aragón hay alrededor de 14.500 familias numerosas. Bueno, pues el Gobierno está planteando cambiar la ley para que sea la edad del hijo menor la que cuente para mantener el carné de familia numerosa. Carmen es madre de 6 hijos que tienen entre 2 y 16 años. El hecho de ser familia numerosa les hace disfrutar de algunas ayudas, pero solo son válidas hasta que el primer hijo cumpla los 21 años si está trabajando o los 26 si está estudiando. El Gobierno estudia ahora cambiar la ley para mantener la condición de familia numerosa hasta que sea el último hijo el que llegue a la edad límite. Pues sería maravilloso que aprobaran esto porque en mi caso, por ejemplo, saber que los 6 hijos tienen asegurada el estudio a la hora de las facultades, pues sería un puntazo. Carmen asegura que mantener a 6 hijos supone un esfuerzo económico importante. Por eso, destaca que necesita de estas ayudas para sacar adelante a sus 6 hijos. Pues te dan un poco de base en plan de equipamiento escolar y tal, pero vamos, y después banco de alimentos, 2 veces al año te dan una serie de alimentos básicos para la familia. En realidad los descuentos de familia se quedan muy escuetos. Con esta modificación de la ley, los hijos pequeños ya no estarían en desigualdad de condiciones con respecto a los mayores. Además, teniendo en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea con la edad de emancipación más alta, dicha ampliación supondría también un alivio en las cargas económicas de familias numerosas como la de Carmen. Bueno, ¿y qué os parece esta medida que está planteando el Gobierno? Está bien, es una medida socialmente interesante y positiva, porque en definitiva lo que consigues, y sobre todo es realista, porque lo que se consigue es alargar esa condición de las ventajas de la condición de familia numerosa. Es bueno porque además, tristemente, y esto creo que es un factor negativo, cada vez se van más tarde de casa. Cada vez tienes los hijos más tiempo. O sea, hay quien tiene los hijos con 30 y tantos años, los sigue teniendo en casa. Y bueno, pues es verdad que hay que decirles, oye, mira, la puerta está por ahí, intenta ver. Pero lo cierto es que están en casa y están viviendo en casa. Ya no les vamos a hablar de lo que estábamos diciendo antes, de que cuando regresan por otros asuntos peores. Pero lo cierto es que los chicos se van cada vez más tarde y la carga se alarga. Antes, un chaval de 21 años pues se iba de casa y ya se ponía a trabajar o bueno, como mucho 23 si estaba estudiando. Ahora es normal, muy normal, que hasta los 25, 26 años te esté costando pasta. Yo no sé, cuando hablamos de familias numerosas, yo por opción personal y de acuerdo con mi mujer hemos tenido solo una hija, pero cuando veo familias con 4, 5, 6 hijos, yo la verdad que me pregunto quién está acertado. Si estamos acertados los que pensamos que con 1 o 2 es más que suficiente, o el hecho de optar... Estáis acertados los dos. Claro. Es una opción personal. Yo lo que voy es, y ahora José Carlos, a ver si nos puedes ayudar en esto, es a qué modelo de sociedad estamos yendo, si realmente tendríamos que ser pues abiertos en este tema y decir, oye, pues cuantos más mejor, ya sé que es una opción, todo lo que me digáis, pero ostras, estamos viviendo una época, y no digo por esta situación económica puntual que estamos teniendo en estos años, sino por una época en la cual, ostras, estar con 6 hijos a tu cargo, pues no, vamos, hay que estar muy bien preparado de la cabeza para poder llevar una familia con 6 hijos. No... Es que antes escuchaba a este señor que me pareció el discurso perfecto, correcto y muy coherente, pero él hablaba de una palabra que es echar ilusión, ¿no? O inventiva, o crear algo que fuera diferente. Imaginación, ¿verdad? Y claro, yo creo que sí, que se debe echar imaginación y que a lo mejor en algunos aspectos de esto que estamos comentando se podría recurrir a ella, pero es que yo creo que en otros aspectos de la vida esto son habas contadas, es decir, si vivimos mucho más tiempo, si tenemos que tener hijos para que estos sean capaces de producir y mantener esta sociedad, si tenemos unas expectativas de vida, de calidad de vida cada vez más altas, si queremos, es decir, la cuadratura del círculo yo no la veo posible. Es decir, yo creo que aquí tenemos que empezar a aceptar que el sufrimiento humano, las limitaciones, las carestías, es decir, toda esta serie de cosas forman parte de lo que hemos llamado la nueva cultura y que no hay más. Es decir, si en un sitio donde caben 4 nos metemos 40, pues estaremos muy pretos todos. Y esto yo no creo que con imaginación y con inventiva se pueda solucionar, lamentablemente, ¿no? Ahora, yo también pienso otra cosa, que la actitud del ser humano es capaz de superar esto y otras cosas. Es decir, que no podemos rendirnos, que no es una postura pesimista, sino simplemente de realismo. Y el realismo impera pues lo que hay. Tenemos esto y habrá que luchar con lo que podamos, ¿no? Bueno, cambiamos de asunto.